acostumbrados a la luz de eso. La conquista de nuestro país no hubiera sido posible si no hubiera habido casi la convicción de los diferentes grupos en Mesoamérica de que quienes venían los iban a conquistar. O sea, la resistencia que pusieron fue una resistencia muy, muy baja, porque había signos en el cielo que ellos interpretaron como que esto era lo que debía de suceder. Pero bueno, cuando llegan los españoles a nuestro país, llegan con una visión del espacio y del tiempo muy diferente a la visión del espacio y del tiempo que se tenía aquí. ¿Cuál era esta visión espacio-temporal? O sea, Einstein no inventó el espacio-tiempo. El espacio-tiempo está con nosotros desde el principio de los tiempos. Y tenemos una noción del espacio y tenemos una noción del tiempo dada exactamente por el cielo. La noción que tenían del tiempo es que el tiempo era cíclico. ¿Por qué? Porque veían que todo estaba lleno de ciclos. El Sol seguía ciclos, la Luna seguía ciclos, Venus seguía ciclos, y todas y cada una de las constelaciones y de los grupos que se veían en el cielo seguían ciclos. Entonces, el tener tantos calendarios y el visualizar el tiempo como algo cíclico, no lineal, era la forma de entender el tiempo de ese lado. Y el espacio lo entendían como algo cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque el cielo cambiaba continuamente. No solamente las estrellas y los planetas se movían, sino también había toda una serie de eventos que conocieron y registraron como cometas, incluso supernovas, que mostraban pues que el espacio era algo que cambiaba continuamente. En contraste, la visión que tenían los europeos era una visión bien enraizada en la religión católica. El espacio es inmutable. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en los cielos y los cielos tenían que ser perfectos y no debía de haber cambios. De hecho, en Europa no se registraron algunos eventos catastróficos como supernovas, simple y sencillamente porque iba en contra de esta noción de que nada debía de cambiar. Entonces, el cielo, el espacio era inmutable para los europeos y el tiempo era lineal, no se repetía. El tiempo inició en el Génesis y terminaba en el Apocalipsis. Entonces, la línea del tiempo, la flecha del tiempo era lineal. Y estas dos visiones contrastaron muchísimo en nuestras dos culturas, definitivamente. Porque para las culturas originarias todo se repetía, y de hecho nuestra relación con los muertos es una relación que no tiene el mismo significado que la relación que tienen los europeos con los muertos. El Día de Muertos en Europa es un día terrible, es un día gris, es un día triste. De hecho, en algunas culturas, bueno, pues el Halloween no es otra cosa más que esta representación de que si los muertos salen es para joderte, no para visitarte. Y no entienden ellos cómo en México hay un regocijo por el Día de los Muertos. ¿Y por qué hay un regocijo en el Día de los Muertos? Pues porque ese es el día en donde nos encontramos con nuestros antepasados. Ese es el día en que nos visitan nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros. Entonces tenemos una comunión con todo aquello que nos antecedió, tenemos una comunión con la vida. O sea, el Día de Muertos en México en particular es una celebración de la vida, no es una celebración de la muerte. La vida y la muerte son parte de un ciclo que todo el mundo entiende de esa manera y estamos muy contentos de abrazarnos con ese pasado que nos define el día de hoy, cosa que no se da en el mundo. Entonces tenemos visiones, percepciones totalmente diferentes y muy, muy enraizadas en nuestra cultura. ¿Okay? Y yo creo que esto
pues obviamente generó grandes problemas de integración entre nuestras dos, entre estas, en realidad no son dos las culturas que nos definen, son tres. O sea, somos europeos, somos indios originarios y somos negros. Tenemos una cultura negra que no entendemos bien, que no aceptamos bien, pero bueno, ahí está también con sus rituales. ¿Okay? Bueno, la astronomía, yo creo que esto les ilustra cómo ha sido muy, muy relevante en los inicios de nuestra civilización y en el desarrollo mismo de nuestra civilización. De hecho, a lo largo de toda la historia hay muchísimas cosas que les puedo relatar. ¿Sabían ustedes que el comercio es nieta de la astronomía? ¿No? Bueno, miren, nosotros no podemos imaginarnos el comercio sin la navegación, ¿no es cierto? Se requirieron los grandes transportes marítimos para mover de una manera fácil y rápida los bienes que se querían comerciar. Sin embargo, uno no puede transitar en un océano si no tiene una brújula, si no tiene algo que lo guíe. Y el cielo ha sido esa guía. No habría comercio entre océanos, no habría transporte entre océanos si no hubiéramos tenido un conocimiento específico de la astronomía. La astronomía no solamente nos ha permitido tener calendarios, tener relojes, sino también nos ha permitido el desarrollo de los relojes. Y a lo largo de la historia, para no ir muy lejos, ¿saben ustedes que la energía nuclear, hablando de ciencias nucleares, la energía nuclear se descubrió, se desarrolló en astrofísica a principios del siglo XX? Cuando termina el siglo XIX e inicia el siglo XX, una de las grandes incógnitas que había en astronomía era cuál era la fuente de energía del Sol. Se sabía que el Sol tenía muchos miles de millones de años, se conocía la masa del Sol, se sabía que el Sol había mantenido la vida en la Tierra a lo largo de miles de millones de años. Y si el Sol fuera de alguno de los combustibles que se conocían que eran los combustibles fósiles, madera, petróleo, gas, etc., con la cantidad de energía que genera el Sol, ya se hubiera extinguido hacía también muchos miles de millones de años. Entonces, la fuente de energía del Sol se sabía perfectamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX que no podría ser ninguno de los combustibles que conocemos, no podía ser ningún combustible. Y pues esa incógnita estaba ahí presente, estaba latente, y hubo dos desarrollos que no tenían que ver para nada con esto, que cambiaron la física del siglo XX. Uno fue el desarrollo de la mecánica relativista por Einstein, que sintetizando de una manera muy, muy simple, nos mostró que la masa y la energía eran dos manifestaciones de una misma cosa. Y esta ecuación famosísima, E igual a mc cuadrada, pues lo que nos muestra es qué relación hay entre la masa en reposo de un objeto y la energía contenida en ese objeto. Y por otro lado se desarrolló la mecánica cuántica. La mecánica cuántica que nos enseñó, que nos mostró cómo están constituidos los elementos fundamentales de la materia, cómo están constituidos los átomos y no solamente eso, sino cómo están constituidos los núcleos de los átomos. Y se encontró que, por ejemplo, el átomo, digamos, el elemento más ligero, el que tiene el átomo más simple, es el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón en el núcleo, o sea, una carga positiva, y un solo electrón girando alrededor. Es la forma más simple de un átomo que conocemos y la naturaleza formó
muchísimos de ellos. Después del hidrógeno tenemos el helio, que tiene ya una complicación bastante seria, porque el núcleo del átomo de helio no solamente tiene 2 protones, sino también tiene 2 neutrones, o sea, tiene 4 partículas el núcleo y tiene sus 2 electrones girando alrededor para compensar la carga de los protones. Y así podemos ir construyendo la tabla periódica, y cuando uno mide la masa que hay de cada uno de estos elementos, encuentra, por ejemplo, que si bien el helio tiene 4 partículas en el núcleo, el peso del helio no es 4 veces el peso del hidrógeno. O sea, es como si tomáramos 4 hidrógenos y los juntáramos, pero si los juntamos hay una diferencia de masa pequeñita, pero medible. Y esto se convirtió en su momento en una pregunta importante que a la clave nos dio respuestas muy importantes. Nosotros podemos construir un átomo de helio juntando 4 átomos de hidrógeno, pero parte de la energía en esa construcción, parte de esa energía se va en amarrar las partículas que están formando el núcleo. Y se encontró que en el momento que junto a 2 núcleos de hidrógeno, libero una gran cantidad de energía. Y los astrónomos especularon si la transmutación de hidrógeno en helio podría ser la fuente de energía del Sol y a la larga de todas las estrellas que hay en el universo. Y la respuesta es sí. La fuente principal de energía que tenemos del Sol es las reacciones nucleares de hidrógeno transformándose en helio, y cuando ya nos echamos toda la masa del núcleo de una estrella transformando todo el hidrógeno en helio, posteriormente transformamos el helio en carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Y se entendió no solamente que las reacciones nucleares eran la base, la fuente de energía en el Sol y las estrellas, sino que todos los elementos químicos que conocemos han sido cocinados dentro de las estrellas. La gran explosión, el origen del universo, generó únicamente hidrógeno y helio, nada más. Trocito de litio, pero nada más. Todos los demás elementos que conforman nuestro cuerpo, insisto, carbono, nitrógeno, oxígeno, fierro, calcio, potasio, you name it, o sea, todos los elementos